capítulo 21, versículo 15, dice así: yo le voy a pedir que usted sujete su vejiga, que usted no le den ganas de ir al baño, ni a mojarse la cara, ni nada. Que usted me preste solamente 10 minutos de su atención, para que usted reciba lo que el Espíritu Santo ya tenía provisto. Antes de que usted llegara, Dios ya tenía esta palabra para usted. San Juan capítulo 21, versículo 15 dice así. Le damos lectura a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, y la iglesia dice amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció desde que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Reciba su asiento en esta noche. Todos conocemos la historia de Pedro, ¿verdad que sí? Aún los más nuevecitos conocen más o menos la historia de este hombre que llegó a ser la roca, la puerta de la iglesia, uno de los discípulos más conocidos de su tiempo. Pero antes de que la promesa de Dios se cumpliera sobre él, yo quiero hablarte y pasar rapidito por la vida de Pedro, un sencillo y pobre pescador, que para lo único que servía su futuro era ser pescador, como tal vez lo había sido su papá, su abuelo y su abuelo de su abuelo. Porque en ese tiempo no había universidades, y si habían algunas intelectuales de la época, era muy caro estudiar. Así que generalmente, si tu papá era zapatero, tu hijo era zapatero. Es por eso que de Jesús se dice que era el hijo de José el carpintero. Y Pedro era hijo de un pescador, con más que el oficio de vivir en la pesca, de lo que el mar le daba. A veces era bueno, a veces era malo el mar. Esa era la vida de Pedro, un judío de la región donde Jesús estaba predicando, en Nazaret. Un pescador sin oficio más que tirar las redes al mar. Ese era Pedro antes que Jesús se le apareciera a su vida. Un desechado. Porque yo quiero contarte una historia que no todos saben, porque la escuché de un teólogo, y esto me impresionó tanto. Este hombre decía que los jóvenes judíos, desde pequeñitos, a ellos se les enseñaba la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, las tablas de Moisés, su padre espiritual, y de Abraham, y la historia de sus antepasados. Estos niños, desde los 4 años hasta que tenían 12 años, ellos tenían que aprenderse la tabla de la ley de memoria. Y cuando estos niños tenían 12 años, todo padre judío tenía que llevar a su hijo al templo para ser instruidos por algún sabio de la época. Por eso dice la Biblia que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, porque cuando era un niño judío de cepa tenía que escoger un maestro de la ley para poder aprender. Y a los 12 años ese niño era llevado al templo por sus papás y era presentado a los sabios de la época, a los maestros de la ley. Cada uno escogía a quien quería de quién quería ser discípulo. Y llegaba el muchacho y tenía que dar una prueba de su conocimiento. En otras palabras, tenía que ser aceptado por el maestro a quien él quería seguir. Cuando el muchacho era bueno en lo que hacía, tenía futuro como un maestro de la escritura, el erudito de la ley ponía sus manos sobre sus espaldas y le decía así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
y ahora tú ven y sígueme. Y el muchacho tenía que ir detrás de ese maestro a aprender la Torá. Es de ahí, como le decía recién, que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Pero no todos los muchachos tenían esa suerte, porque cuando el muchacho no era muy bueno, cuando no calificaba para ser un maestro, el maestro que él había elegido ponía las manos sobre sus espaldas y le decía: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y ahora tú ve y haz el oficio de tus padres. En otras palabras, era desechado. No servía para estar en el templo, mucho menos a los pies de un sabio. Por eso cobra tanta relevancia cuando Jesús llega a las orillas de ese mar y ve a Pedro, a los hermanos de Jacobo, sin oficio y sin esperanza, simplemente condenados por la religión a seguir el oficio de sus padres. Ahora no es el discípulo que tiene que seguir, que tiene que escoger un maestro. Ahora es Jesús, el maestro de los maestros, que llega a la orilla de esa playa y pone sus ojos en Pedro y le dice: Pedro, ahora tú ven y sígueme a mí, porque te haré pescador de hombres. El desechado Pedro, el pescador bruto, pasado a jurel, a pescado, ahora está teniendo un puesto de importancia, siguiendo al verbo hecho carne, al maestro de los maestros. Y sabes, empezó una etapa de aprendizaje de Pedro con el maestro. Muchas veces a Pedro lo traicionó su carácter. Alguien se está sintiendo identificado ya desde ahora. Muchas veces Pedro la embarró, pero muchas veces Pedro también fue usado por Dios. Todos recuerdan el episodio de Pedro cuando se hunde en el mar, porque siempre nosotros los humanos nos acordamos más de lo negativo que de lo siempre. ¿Es así? Y todos nos acordamos de un pobre Pedro, le faltó la fe, se hundió. Pero ¿quién recuerda esos momentos gloriosos donde Pedro sí pudo caminar sobre las aguas? Solo Cristo lo pudo hacer, y aunque fue un poquito de tiempo, Pedro pudo morir contándole a sus nietos: y yo también pude dar unos pasitos encima del mar. Me hundí, pero caminé un poquito. Ninguno de los otros discípulos tuvo ese privilegio, solamente Pedro. También un día Jesús le dice a sus discípulos: oigan, ¿qué dice la gente que soy yo? Algunos dijeron: mira, maestro, dicen ahí las malas lenguas que tú eres Elías encarnado, que en realidad tú eres un profeta, que no eres nada. Algunos dicen que hasta eres Belcebú. Pero Pedro, el impulsivo Pedro, le dice: maestro, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que Jesús le dijo: wow, Pedro, eso que tú acabas de decir no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que desde ese día Pedro caminaba diferente, así con el pecho inflado. Yo creo que sus padres lo miraban distinto, porque Pedro había tenido una revelación de Dios. Pero si tú das vuelta a la hoja en unos capítulos más, es más, en algunos versos más, Jesús le está diciendo a sus discípulos que va rumbo a la cruz. Y a Pedro lo vuelve a traicionar su carácter. Y le dice: no, maestro, ve que ahora ya le habían salido las alas. Ahora ya creía que podía tener cualquier tipo de revelación. Así que le dice: no, maestro, por favor no vayas allá, que eso no te acontezca. Y el mismo Jesús que le dijo que había tenido una revelación de Dios, ahora lo queda mirando y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es posible que alguien que tenga una revelación de Dios en unos par de días más esté en la misma boca del infierno? Podemos enjuiciar a Pedro, podemos pescar nuestras Biblias y tirárselas a Pedro, pero usted y yo, escúcheme bien y póngame atención, somos igualitos que Pedro. Un día estamos en la gloria. Señor, te serviré donde quiera que tú vayas. Señor, ahora sí que sí, no falto nunca más un culto. ¿Cuántos jovencitos, señoritas, hermanos han dicho un día domingo: Señor, esta semana sí que ayuno? Ahora sí que sí, Señor. Por mi madre que lo hago.
Vive Cristo. Esta semana voy a orar de 6 a 7 de la mañana. No voy a faltar ningún día. ¿Alguien ha hecho esas promesas? Yo sí. Muchas veces me he propuesto buscar a Dios en mi fuerza. Muchas veces he querido seguir a Dios en mis parámetros. Pero saben, tu fuerza y las mías no duran si es que el día lunes, porque el día martes otra vez estamos en el infierno. El día miércoles otra vez estamos pecando. Y el día domingo otra vez no queremos venir al culto. Así era la vida de Pedro. Un día arriba, en la gloria de Dios. Otro día abajo. Yo no te negaré, le dijo un día Pedro al maestro. ¿Se acuerda? Jesús comiendo con sus discípulos le dice: ¿saben qué, muchachos? Tengo que abrir mi corazón. Uno de ustedes me va a negar. Siempre la copucha ha existido dentro del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Empezaron con: ¿será? ¿Soy tú? ¿Seré yo? ¿Quién será? Pero Pedro el impulsivo le dice: todos estos que están aquí te pueden negar, todos estos son unos sinvergüenza. Pero yo, maestro, hasta la muerte contigo, yo no te negaré, Señor. Mira qué dulce Jesús, que aún sabiendo lo que iba a acontecer, le dice: Pedro, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y unos capítulos o algunos versículos antes, Jesús ya se lo había dicho: Pedro, mira que el enemigo te quiere tu vida y ha pedido para zarandearte como a trigo. Jesús no le dijo: yo te voy a guardar, nadie te va a tocar. Dios le dice: mas yo he pedido para que no te falte la fe. Y yo quiero que usted me ponga su atención, porque hay mucha gente que le dice a usted como hijo de Dios que si tú estás en enfermedad, que si tú estás en problema, pues entonces tú estás haciendo algo malo, que a ti te falta pactar, que a ti te falta diezmar, que a ti te falta hacer esto y esto otro, que cuando a ti te está yendo mal, cuando estás siendo zarandeado por el diablo, por una enfermedad, por un fracaso matrimonial, por un problema, la gente se encarga de hacerte ver muchas veces que es tu error. Pero yo le decía hoy al pastor Claudio, estábamos en la casa del 50-50, ¿verdad? No, ya somos al 100%, aleluya. Del hermano ahí que está viviendo aquí en el hoyo es Violeta. Y vive en un lugar muy bonito, lleno de pasto, y había muchas ovejitas al frente. Y sabe que mirando las ovejas, me recordé que la palabra de Dios dice que Jesús dijo, no lo dijo el diablo, lo dijo Jesús: yo os envío como ovejas en medio ¿de qué? De lobos. ¿Te das cuenta que el evangelio de Jesucristo a veces no se entiende? Porque yo miré las ovejas y eran todas medias lentas, gordas, tontas. Sí, no me diga que son los animales más inteligentes, porque no es así. La oveja es muy frágil. La oveja no se defiende cuando alguien la ataca. Si la oveja ve un peligro, aunque quiera correr, no puede, porque la lana le pesa y son gorditas como nosotras. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos: yo os envío como ovejas en medio de lobos? ¿Por qué no le dijo: yo los voy a enviar como leones, empoderados? Diga la palabra conmigo: yo soy más que vencedor, soy cabeza y no cola. Ese evangelio falso que te están diciendo hoy día y que tanto le gusta a la gente. Porque Jesús no empoderó a sus discípulos y les dijo: yo os envío como profetas, atalayas, aleluya, ni la puerta del infierno prevalecerá. No, Jesús le dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Te cuento algo: a veces Dios mismo va a permitir que te encuentres rodeado de peligro. A veces Dios mismo, como tú, como una oveja, va a permitir que tú te encuentres en la misma boca del lobo. Pero hay una promesa de Dios: en el valle de sombra y de muerte no temerás mal alguno, porque yo tu Dios estaré ahí contigo. Promesa maravillosa. Yo he pedido, Pedro, el diablo te quiere zarandear, sí,
pero yo he pedido que no te falte la fe. Jesús no pidió que a Pedro no lo zarandearan. Jesús no pidió que Pedro no fuera tentado. Jesús no oró para que Pedro no lo negara. Jesús oró para que a Pedro no le faltara la fe. Y si tú estás aquí en este día, a lo mejor has querido negar al maestro, a lo mejor has querido dejarlo todo. Hace mucho tiempo que no visitabas una iglesia y hoy fue la excusa de Dios para traerte aquí. ¿Sabes por qué? Porque el diablo pudo haberte quitado tu hijo, tu matrimonio, tu economía. El diablo pudo haberte quitado hasta la salud, pero hay algo que Él no va a poder quitar jamás. Es la fe que el Señor puso en tu corazón el día que lo conociste. El profeta Jeremías dijo: yo quise olvidarme de tu nombre. No quise nunca más hablar en tu nombre. Yo me quise olvidar de ti, pero había dentro de mí un fuego que me quemaba, que ardía por dentro. Y sabes, tal vez tú dijiste: nunca más voy a pisar una iglesia, nunca más voy a creer en el amor, nunca más, Señor, voy a entrar a un coro, me dañaron tanto. Señor, nunca más voy a creer en un pastor. Señor, nunca más, prefiero quedarme en mi casa, pero nunca más ir a una iglesia. ¿Por qué estás aquí? No es porque vino Ruth Alfaro, no. Es porque hay una pequeña llama de fe en tu corazón que te hace dar pasos en medio de lobos. Porque aún indefensa como eres y lenta para algunos, Dios tiene cuidado de ti como lo tuvo de Pedro. Hubo un día que quedó marcado en el corazón de Pedro: el día que Jesús fue arrestado. Todos ahí expectantes de lo que iba a pasar con el nazareno que se creía curandero. Así hablaba el pueblo. Y él estaba en medio de todos esos lobos rapaces que estaban ahí, queriendo devorar al maestro. Ahí estaba Pedro, quería pasar desapercibido. Como dije al principio, muchos de nosotros queremos pasar desapercibidos, que nunca hemos sido cristianos. No vas a poder jamás esconderte de Dios. Ahí estaba Pedro. Y una mujer le dice: oye, ¿tú no eras uno de los que seguía al nazareno? No, yo no lo conozco, dijo Pedro. Por segunda vez dice que le dijo: no, tú hasta hablas como ellos, te vistes como ellos, tú eras de ellos. Yo no lo conozco. Segunda vez. Por tercera vez le preguntan y dice la Biblia que Pedro maldijo. Y cuando la Biblia dice que Pedro maldijo, es que dijo garabatos, palabras hirientes, palabras vulgares, palabras que usaban los que no conocían al Señor. ¿Cuántas veces hay gente que llega a ese límite de negar al maestro, aún con sus hechos, con sus palabras? Cantó el gallo y dice que la mirada de Jesús atravesó el corazón de Pedro. Pero yo estoy segura, porque conozco la palabra y conozco al Dios que yo sirvo. Esa mirada no fue de reproche. Esa mirada no fue de acusación, de decir: ¿viste? Estoy segura que esa mirada fue de amor, de un amor tan puro y tan genuino, que dice que Pedro se sintió destrozado. Tanto así que él no pudo estar a los pies de la cruz. Esa negación de Pedro hizo que su corazón se doliera de tal manera que cuando Cristo resucitó, le dice a la mujer: vayan y díganle a mis discípulos y díganle a Pedro que he resucitado. ¿Por qué Jesús se encarga de nombrar a Pedro? Porque Jesús sabía que Pedro no quería ni siquiera topárselo. Él sabía que le había fallado. Al único que había puesto su confianza sobre él lo había traicionado. Pedro, que Jesús dijo: las llaves de la iglesia serán tuyas, en tu mano yo fortaleceré la iglesia. Ahora estaba en lo más profundo del abismo. Y Pedro pensó que había perdido todas las promesas de Dios sobre él. Jesús había prometido que sobre Pedro iba a ser fundada la iglesia de Jesucristo. Tremendas promesas. Pero ahí tú lo ves en este capítulo 21. ¿Dónde estaba Pedro? En la playa. ¿Qué estaba haciendo? Pescando. Porque lo único que él sabía hacer era eso: ser un pescador. Y cuando Jesús murió, y aunque muchos decían que había resucitado, Pedro pensó que iba a nombrarlo a todos los demás como
como líderes, pero él solamente era un pescador y ahí está, en la playa. Pero en el mismo lugar donde él cayó, es el mismo lugar donde Jesús llegó para hacerle una pregunta. Pedro, ¿por qué me negaste? Fuiste chueco conmigo, Pedro, ¿eh? Después que viste la multiplicación, sané hasta los ciegos. Fuiste un canalla, Pedro. Déjame decirte, Pedro, que ya eres lo último que yo esperé como amigo. Jesús le dijo eso. ¿Por qué hay tanta gente? Escúcheme bien, por favor, iglesia amada. ¿Por qué hay tanta gente tan dura con la gente que comete un error? ¿Por qué hay gente que prefiere que un joven esté parado en la esquina antes que entre a la iglesia con zapatillas? ¿Por qué hay tanta gente que juzga tu apariencia? ¿Por qué hay tanta gente que está molesta que estés aquí adentro? No, esa no merece llegar aquí. ¿Por qué entraron a esta iglesia? ¿Por qué hay gente tan dura? ¿Sabes por qué yo vengo a hablar aquí del Dios que restaura? ¿Sabes por qué yo te vengo a hablar del Dios de la misericordia? Porque jamás Jesús me ha pagado de acuerdo a mis pecados. Nunca Jesús me ha dado el pago que yo merecía al haberlo traicionado. Él siempre me ha mostrado su misericordia. Y de eso es lo que yo hablo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús llegó ahí no para encararlo. Jesús vino a hacerle una pregunta. Pedro, ¿me amas? Yo creo que esa pregunta lo desarmó. Porque Pedro pensó que le iba a preguntar cualquier otra cosa, menos si lo amaba. Porque él sí que lo amaba. Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús le vuelve a preguntar otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, Pedro. ¿Sabe lo que significaba eso? Jesús le estaba diciendo que él todavía era el líder que él pretendía que él fuera para su iglesia, que él tenía que levantarse y tenía que ir y pastorear al rebaño de Jesucristo. Mas por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Y sabe lo que le contesta Pedro? Ay, Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes todo de mí. Algo había cambiado en el corazón de Pedro. Algo había cambiado en el impulsivo Pedro, que siempre quería responder con sus palabras. Algo había cambiado en ese proceso para él. Porque ahora ya tú no lo ves altivo, soberbio, cortándole la oreja a Malco ahí cuando fue a arrestar a Jesús. Ahora tú ves un Pedro quebrado. Ahora tú ves un Pedro humillado. Ahora tú ves un Pedro dependiente de Dios, diciéndole, Señor, tú conoces todo de mí. Y con esto yo termino. Eso que Dios permitió, escúchame bien, esa traición, esa amargura de tu alma, ese fracaso, sí, mi niña, haberle entregado tu corazón a ese muchacho y que te haya traicionado de esa manera. ¿Tú crees que eso no estaba en control de Dios? Todo lo que a ti te pasa en esta vida está bajo el control soberano del Señor. La enfermedad, la abundancia, la escasez, lo bueno, lo malo vienen de Él. ¿Sabes por qué a veces lo permite? Para que muchas veces tú llegues a Él quebrado y le digas, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora yo dependo de ti. Si quieres, me dijo uno ahí, puedes sanarme, Señor. Porque hay gente tan altiva y soberbia que viene al altar para que Dios los sane, pensando que ellos se merecen esa sanidad. Voy a ver si Dios es tan poderoso como dicen los canutos por ahí, a ver si me sana. Nunca te va a sanar, porque Dios no necesita demostrarle nada a nadie. Somos nosotros los que necesitamos con toda nuestra fuerza el toque divino del Señor para seguir caminando, para ser sanados, para ser restaurados. Pero aún más yo quiero hablarle en esta noche aquellos que pensaron por algún momento
que pasaban desapercibidos delante de Dios. Y enterraste tu talento, enterraste tus dones, enterraste tu capacidad de predicar, de orar por otros, de visitar enfermos, de tocar en un coro alabanzas. Enterraste la capacidad que Dios te había dado de tocar su corazón, porque pensaste que eso que pasó, no se lo cuentes a nadie, porque el hombre es muy malo, ¿sabes? El hombre te juzga por lo que tú haces, pero hay uno que dice que si hay vida en ti, que si hoy estás respirando, es porque hay una esperanza todavía para tu vida. Y Dios te dice: no me importa lo que pasó, solamente quiero saber algo. ¿Me amas todavía? ¿Me extrañas? ¿Podemos conversar todavía tú y yo? Porque sabes, Dios no viene aquí para reprocharte cuánto tiempo tú llevas lejos de Él. Dios no viene aquí para decirte: mira por cuánto todo lo que has hecho, ahora yo te desecho. Eso lo hace el hombre y lo hace muchas veces, pero hay uno, no, mi niña, hay uno que no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque le costaste toda la sangre de su único hijo allá en la cruz del Calvario. No pagó con oro ni con piedras preciosas. Le costó toda la sangre de su único hijo en la cruz. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta noche. Es todo lo que yo quiero compartir de esta reflexión bíblica. Y yo te voy a pedir ahí donde tú estás, que por respeto al que tienes al lado tuyo, tú cierres tus ojitos un momento nada más, para que el de al lado tuyo pueda orar tranquilo al Señor. Todos, aún los niños que están ahí, cierra tus ojos. Bendita presencia de Dios está en este lugar. Y con tus ojitos cerrados allá atrás, yo te voy a pedir que tú hables con el Señor en esta noche. Pero abre tu corazón para que puedas oír lo que el Espíritu Santo te quiere decir en esta noche. No es una palabra de reproches, es una palabra de amor. Y yo puedo oír en mi espíritu en esta noche: bienvenido a casa, te dice el Señor. Bienvenido a casa. Te estuve esperando y mirando de lejos, como aquel padre que veía a su hijo todos los días a la orilla del camino. Y dice la Biblia que cuando ese padre vio a su hijo de lejos, no fue el hijo que corrió, fue el papá que corrió donde su hijo le abrazó y le besó. Así es Jesús, así es el Señor, que te dice: no importa de dónde has caído ni cuánto me fallaste, solamente quiero preguntarte si me amas. Y con esos ojitos cerrados donde tú estás, yo quiero pedirte un favor en esta noche. No abras tus ojos. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás hagas un ejercicio espiritual y retrocedas 10 años atrás en tu mente. 2009. ¿Dónde estabas tú en el 2009? ¿Por qué orabas hace 10 años atrás? ¿Cómo estaban tus hijos? ¿Dónde vivías? ¿Cuál era tu situación económica? ¿Cómo estabas con tu esposo hace 10 años atrás? ¿Dónde tú estabas hace 10 años atrás? ¿Cuáles eran tus planes, tus proyectos de vida? ¿Tenías ese trabajo? ¿Dónde estabas? Te pregunta el Señor. ¿Por qué tú clamabas hace 10 años tal vez? Pues ahora yo te voy a pedir que tú abras tus ojos y me mires un ratito. 2019. ¿Cuántas victorias de la mano del Señor has cantado en estos 10 años? ¿Cuántas peticiones el Señor te ha concedido? Dime, ¿esa enfermedad no te mató? Estás aquí otra vez adorando su nombre. La casa que tú estás ahora, estoy segura que no es la misma de hace 10 años atrás. No. ¿Sabes por qué lo sé? Porque más de lo que hemos pedido, Él nos ha dado. Y más de lo que tú le has pedido, Él te ha dado.
En estos 10 años a lo mejor no estás donde tú quieres estar, pero tampoco estás donde tú partiste. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y si durante estos 10 años Él ha cuidado de tu familia, Él ha cuidado de tus hijos, Él ha cuidado de tu matrimonio, Él ha cuidado de tu salud, ¿qué te hace pensar a ti que Dios no va a cumplir lo que Él prometió hace mucho tiempo atrás? ¿Qué te hace pensar a ti que tus hijos no llegarán? Si Él dijo, cree tú y tu casa será, tu casa será. El diablo te puede decir miles de cosas. Te puede mostrar a tu hijo en la droga, te puede mostrar a tu hijo inconverso, pero hay una palabra que no cae a tierra y es la palabra del Señor. Y Él lo prometió y Él dijo, cree tú, porque tu casa también será salva. Yo no sé lo que el diablo haya dicho de tu familia, yo solo sé lo que dice el Señor. Cree tú solamente. ¿Hay alguien que crea en esta noche? Levante su mano y donde esté dígale, Señor, Señor, aquí estoy otra vez delante de ti. Y dile, contéstale al Señor, yo te amo, Señor. Yo te amo, sí, aunque el legalista, aunque los pastores, aunque los líderes de todo el bolsón digan que yo no soy tu hija, yo sí te amo, Señor. Te amo, Señor, y aunque te he negado con mis amigos, y aunque te he fallado, Señor, y aunque muchas veces he escondido el talento que tú me diste, yo estoy aquí otra vez. Porque en el mismo lugar donde tú dejaste ese don, en el mismo lugar donde el diablo quiso que tú fracasaras, es en el mismo lugar donde Dios va a ir a buscarte para volverte a levantar una y otra vez. Y es tanto su amor en esta noche que te dice el que se acerca a mí, crea que le hay. Y yo puedo sentir en mi espíritu y estoy viendo aquí mucha gente tocada por el Señor. Y yo te voy a pedir en esta noche, amor, vuelve a tirar la alabanza por favor otra vez. Yo te voy a pedir en esta noche en el nombre de Jesús que tú te armes de valor, porque yo sé que no es fácil hacer lo que yo te voy a pedir que tú hagas hoy. ¿Sabes por qué? Porque a ti te da miedo de que el hermano de al lado, el que se cree santo, te vea y te diga, ahí está. No importa. Corre a los brazos del Señor. Porque cuando el hombre desecha, Dios no desecha a nadie. Porque cuando la religión te cierra las puertas, el Señor te dice, bienvenido a casa. Quiero restaurarte. Quiero acariciarte y decirte, todo lo puedes en mí, dice el Señor, porque yo soy el que te fortalezco. Y si hay alguien en esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo le pido que venga a este altar, me permitas orar por tu vida y vengas aquí a este altar a reconciliarte con tu Señor. Ven a este lugar, no importa lo que diga tu mamá, tu familia, no importa lo que diga nadie. Es el Señor que te dice, me amas, me amas. No te dice por qué te fuiste, no te dice por qué vienes vestido de esta manera, no te dice mira dónde está lo que yo te di. Dios te dice, me amas. Porque si la respuesta es sí, pues si tú le dices, sí Señor, yo todavía te amo, eso basta para el Señor, eso basta, no basta nada más.